Bien, ahora vamos a entrar a un tema que representa un desafío enorme para lo que es la acción del Estado y en particular en aquellos elementos que representan aspectos en donde el ciudadano, las personas tienen una tremenda demanda, ¿no? Que son la educación, que es materia del curso, y la salud, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad afecta a todas las temáticas. Y es lo que denominamos la gestión estratégica, y en particular esta gestión estratégica mirándola desde la perspectiva de la articulación intersectorial para lograr los objetivos y metas de política pública. Recordarán que en el módulo anterior habíamos dicho que política pública, decisión, qué cosa es lo que yo quiero hacer, qué cosa es lo que el Estado quiere hacer para solucionar los problemas que aquejan a los ciudadanos, ¿no? Luego viene la estrategia, cómo lo pienso hacer. Y dentro de la estrategia había tres elementos que habíamos señalado que eran elementos o enfoques muy importantes que tiene que considerar una estrategia para que se pueda transformar en acción gubernamental, y es lo referido a esta mirada multisectorial, multinivel y multianual. Esta presentación en realidad está muy concentrada en este aspecto del multisectorial y multinivel, es decir, vamos a mirar aquí cómo es que tiene que organizarse lo que representa la acción entre distintos sectores del gobierno nacional y entre los tres niveles de gobierno. ¿Cómo es que se maneja esa arquitectura para que en efecto pueda traducirse en una realidad para el ciudadano de a pie? Y luego lo siguiente que vamos a ver en esta presentación es ya cómo esta arquitectura de coordinación y articulación entre los distintos niveles de gobierno y los distintos sectores del gobierno nacional se convierte en una acción concreta a nivel de las organizaciones públicas en el terreno, organizaciones públicas que son las que ya actúan directamente con el ciudadano. Eso es un poco lo que vamos a abarcar en esta sesión. Entonces, primero, arrancar recordando esta mirada holística o sistémica, ¿no? Política pública, qué cosa es lo que yo quiero hacer. Estrategia, cómo transformo la política pública pensada desde la perspectiva del Estado en una realidad para el ciudadano de a pie. Cómo lo voy a hacer y cómo transformo ese cómo en acciones concretas a nivel de organizaciones concretas, que es la gestión pública, ¿no? Todo esto, como hemos señalado, regulado por organismos del Estado que son los que manejan los denominados sistemas administrativos, que son los que permiten a las organizaciones públicas funcionar. Entonces, esto mismo vamos a mirarlo ahora desde la perspectiva de la métrica. Recordarán que habíamos dicho que una política pública tiene que tener estas cuatro características. Tiene que tener un objetivo, y tiene que tener una métrica, tiene que estar pensada en términos de indicadores de impacto, de resultado, tiene que tener una meta. Eventualmente tiene que tener una línea de base, sería lo óptimo, solo que las líneas de base siempre son un poquito difíciles de lograr en el Estado, y tiene que tener un plazo, cuando nosotros esperamos alcanzar la meta que nos hemos trazado, ¿no? En la estrategia, no obstante, también hay un elemento que nosotros tenemos que visibilizar, y a este elemento es lo que le denominamos el medio. Es decir, una estrategia es una forma... ¿Cómo se ve una estrategia? Una estrategia se ve al momento en que nosotros verbalizamos cómo es que esperamos lograr los objetivos y metas de política pública. Por ejemplo, nosotros tenemos un indicador de resultado en educación a nivel de logros de aprendizaje y que queremos alcanzar para los niños y niñas y jóvenes que están en las zonas amazónicas de nuestro país, ¿no? Poblaciones que viven, por ejemplo, en Iquitos y en los alrededores de Iquitos, ¿no? Tenemos muchos pueblos originarios que viven en estas zonas y que también, obviamente, son peruanos que requieren y tienen derecho a una educación y acceso a una educación de calidad, ¿no es cierto? Pero son poblaciones que están dispersas y son poblaciones que hablan distintas lenguas originarias y que por lo tanto tienen el derecho de poder aprender en su lengua originaria. Ese es un derecho que el Estado peruano tiene que cumplir, ¿no? Esto evidentemente genera una estrategia que tiene características particulares, ¿no? Por ejemplo, como son poblaciones dispersas, es materialmente imposible pedir que todos se congreguen en una escuela todos los días, como ocurre en condiciones urbanas, ¿no es cierto?, donde es la forma tradicional en la que se desarrolla la educación.
En el caso de poblaciones originarias, donde los niños y niñas y jóvenes son parte de las actividades cotidianas y que son necesarios para poder generar todos los elementos que permiten tener una vida tranquila a estas poblaciones originarias en el marco de sus costumbres y cultura, esto implica que las escuelas no pueden estar en un lugar, digamos, específico y esperar que todos los niños y niñas se acerquen a esta escuela todos los días, porque esto puede implicar viajes de varias horas a través de los ríos, ¿no? Entonces aquí la estrategia tiene que ser diferente, ¿no? La estrategia tiene que ser una en donde la escuela sea un espacio en donde los niños y niñas y jóvenes están por temporadas, donde tienen una enseñanza muy global y donde tienen una enseñanza que probablemente esté muy asociada a su forma de vida y tienen que tener una enseñanza en su propia lengua, ¿no es cierto? Es una estrategia para poder atender a estas poblaciones. ¿Cuáles son los medios que utilizamos para esto? El primer medio son las que se denominan las escuelas en alternancia, es decir, son escuelas en donde los niños y las niñas y los jóvenes van 15 días, se quedan en la escuela, es decir, en la escuela tienen infraestructura para que puedan descansar por la noche, tienen clases a lo largo de estos 15 días y luego regresan 15 días a sus hogares para desarrollar sus actividades cotidianas. Entonces, esta estrategia tiene un primer medio. Ese medio es la escuela en alternancia. Y tiene un segundo medio. ¿Cuál es el segundo medio? La educación intercultural bilingüe. La forma como estos niños y niñas aprenden desde inicial y los primeros grados de primaria es en su propia lengua originaria. Entonces, es una educación intercultural bilingüe, y cuando hablamos de bilingüe es en su lengua originaria. Entonces, esta estrategia tiene dos medios: la escuela en alternancia y la educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, las estrategias, para que sean elementos concretos, se tienen que poder visibilizar, se tienen que materializar identificando los medios. Si yo tengo una verbalización de la estrategia y no la asocio a un medio, en realidad son palabras, no tengo cómo transformarlo en una acción concreta. Entonces, teniendo identificados los distintos medios que permiten materializar la estrategia, es como yo paso a la gestión pública. Y en la gestión pública habíamos mencionado que también hay objetivos, también hay una métrica, pero es una métrica que tiene características particulares porque está referida a elementos ya de gestión. Producto, bienes o servicios, entregables, como mencionamos en la grabación, en la presentación, en la primera presentación, implica procesos e implica insumos, ¿no? Entonces, como pueden observar, lo que tenemos ahí es esta denominada cadena de valor o modelo lógico, ¿no? Insumo, proceso, producto, que corresponde a la gestión pública; resultado, impacto, que corresponde a la política pública, ¿no? Y a esto le podemos agregar efectivamente indicadores de desempeño, es decir, podemos medir la eficiencia, el uso de la menor cantidad de recursos; la eficacia, el logro de la meta; la economía, cuánto es lo que me cuesta; y la calidad, una percepción o un estándar de calidad a cada uno de estos elementos de la cadena de producción o el modelo lógico o la cadena de valor, que son los nombres que reciben, ¿no? Entonces yo puedo mirar la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad, tanto a nivel del insumo, a nivel del proceso, a nivel del producto, a nivel del resultado y a nivel del impacto, ¿no? Entonces, ¿por qué este esfuerzo explícito de tener una métrica asociada a cada uno de los elementos de política y de gestión? Porque yo necesito medir. Si no mido, no sé si estoy avanzando, retrocediendo, estancado, tanto a nivel de política pública como a nivel de gestión pública, ¿no? Y hemos mencionado que efectivamente, como hemos ya destacado varias veces, yo necesito tener los indicadores de impacto y de resultado midiendo lo que se llama la producción. También esto se llama indicadores de carga, ¿no? O sea, a cuánto ascienden los resultados o a cuánto ascienden los impactos que estoy considerando, y además le puedo asignar un indicador de desempeño. ¿Qué tan eficiente, eficaz, económico o con calidad estoy logrando los resultados y estoy logrando los impactos? Entonces yo puedo medir, dar, digamos, indicadores en estas dos dimensiones, lo que llamamos la meta física o la meta de desempeño, ¿no? ¿Dónde lo visibilizamos esto? Si miramos los documentos de planeamiento, esto lo vamos a identificar en el PCEM, que es el documento
plan estratégico sectorial multianual, que es donde están consignados los objetivos de los sectores. Los sectores como están pensados en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y donde también podemos consignar la política pública en los documentos que tienen que ver ya con el planeamiento a nivel de los 3 niveles de gobierno. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que tiene que ver con la planificación de todo el país, del gobierno nacional. El Plan de Desarrollo Regional Concertado, que tiene que ver con la planificación de política pública en un territorio, que es el territorio de los departamentos, donde están las regiones. Y el Plan de Desarrollo Local Concertado, que tiene que ver con el territorio de los municipios, ya sea a nivel provincial o a nivel distrital, ¿no? Luego tengo la estrategia. A los medios que señalé hace unos minutos también se les denominan intervenciones. Esta es una nomenclatura que utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y también los medios pueden tener indicadores de producción o de desempeño, ¿no? Una vez teniendo identificados los medios, yo tengo que, mejor dicho, la estrategia que tiene estos enfoques se tiene que materializar a través de estos medios. Y un aspecto que es importante desarrollar es justamente cómo logramos que, sabiendo que la política pública es una política pública que se define desde la perspectiva del Estado, cómo logramos que en el marco de la estrategia todas las organizaciones públicas que están involucradas en lograr el objetivo y meta de política pública trabajen de manera conjunta. ¿Cómo hacemos para que todas las organizaciones públicas involucradas estén remando en la misma dirección y todas tengan como objetivo final el mismo objetivo? Esto es lo que representa un desafío enorme y esto es lo que implica y está asociado al concepto de coordinación, ¿no? Seguramente han escuchado la palabra coordinación muchas veces, ¿no? Y esto lo que busca es ver la manera cómo se puede trabajar entre las diferentes organizaciones públicas involucradas para lograr los objetivos y metas de política pública, ¿no? Entonces, la coordinación, primero tenemos que tener en claro que la coordinación funciona en la medida que tenemos actores, organismos públicos, que tienen funciones asignadas en la temática que es materia de coordinación. Recuerden que en el Estado solamente pueden actuar las organizaciones que tienen un mandato, funciones para actuar en esa temática, ¿no? Entonces, la coordinación se tiene que producir entre organizaciones, actores, que tienen funciones en dicha temática. Y la coordinación se puede, en realidad, ver desde 2 perspectivas, ¿no? La primera es lo que se denomina la colaboración. Es decir, la colaboración es cuando la organización A requiere del apoyo de la organización B para lograr los objetivos de B. Es decir, yo soy el organismo público A y tengo mis propios objetivos, pero yo no los puedo alcanzar si es que no recibo la colaboración de la organización B. Solo con la colaboración de la organización B es que la organización A puede alcanzar sus objetivos, ¿no? Porque acuérdense que aquí todo está sistémicamente conectado. Un sistema, ¿no? Un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Entonces hay una forma de conexión sistémica entre las diferentes organizaciones para lograr los objetivos y metas de política pública, ¿no? Entonces la colaboración es una primera forma de coordinación. Y la siguiente forma de coordinación es lo que se llama la cooperación. La cooperación está referida a lo que denominamos el trabajo conjunto, es decir, la organización A tiene que trabajar de manera cooperativa con la organización B para que cada una pueda lograr sus objetivos organizacionales y con ello lograr los objetivos y metas de política pública. En la cooperación uno depende del otro y viceversa, ¿no? Es una forma distinta de coordinar. Entonces, la coordinación tiene estas 2 dimensiones, o colaboro o coopero, ¿no? Y esto implica formas de interactuar muy diferentes, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver los niveles de coordinación. Los niveles de coordinación en realidad se producen en 2 dimensiones, ¿no? El primer nivel es la coordinación entre los distintos sectores del gobierno nacional. A esa coordinación se le llama también la coordinación intersectorial. Y el siguiente nivel de coordinación es entre los diferentes niveles de gobierno. Gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. A eso lo llamamos la coordinación intergubernamental. Entonces, en estos 2 niveles de coordinación yo tengo que ver dónde es que colaboro, dónde es coopero. O sea, qué
qué forma va a adoptar la coordinación a nivel de niveles de gobierno entre sectores del gobierno nacional. Va a adoptar la forma de una colaboración o la forma de una cooperación. En algunos puede ser el uno y en otros el otro, porque va a depender de la temática, ¿no es cierto? Lo siguiente es un aporte de un autor, Metcalfe, que lo que plantea es que la coordinación tiene escalas. Este es un aporte conceptual muy relevante para el tema que estamos discutiendo, y es que la coordinación puede tener distintas formas de manifestarse, y Metcalfe lo que hace es establece una escala de coordinación, desde niveles muy bajos de coordinación hasta niveles muy altos de coordinación. En los bajos lo que va a ocurrir es la colaboración, en los altos lo que va a ocurrir es la cooperación. Entonces es como una gradualidad en términos de colaboración mínima, colaboración máxima, ¿no? Y a eso es lo que se llama la escala de coordinación. Y finalmente tenemos que ver la intensidad de la coordinación. Menos intensidad de coordinación, hablamos de colaboración. Más intensidad de coordinación, hablamos de cooperación. Entonces, ¿cómo se ve esto? Se ve un poco de la siguiente manera, ¿no? Si nosotros miramos la escala de coordinación, lo que vamos a ver es que el primer nivel, que es el básico, es donde el ministro toma una decisión y no depende de nadie para poder tomar esa decisión. Es decir, la decisión está bajo el completo control de los ámbitos funcionales del ministerio, ¿no? La siguiente es cuando ya no es que solamente depende de mí, como ministro, como ministerio. Yo tengo que comunicarme con otros ministerios, es decir, tengo que intercambiar información para yo estar seguro de la decisión que he tomado. Este es un segundo nivel, ¿no? Un tercer nivel es cuando ya no simplemente es que me tengo que informar, no es un intercambio de información, es que yo necesito que me den su punto de vista. Con respecto a lo que yo quiero hacer, necesito el punto de vista del otro ministerio o de los otros ministerios o organismos públicos para yo poder en realidad llevar adelante mi decisión. Este es un tercer nivel. Hay un cuarto nivel que está asociado ya no solo a la retroalimentación, no solo que me digan cuál es su punto de vista con respecto a lo que yo quiero hacer. Es, ¿sabes qué? Tenemos que evitar las diferencias. Es decir, el Ministerio A y el Ministerio B tienen que trabajar de manera cercana, tienen que coordinar más estrechamente para que no hayan diferencias sobre el tema que está haciendo en materia de implementación, de tal manera que no exista ni contradicciones ni elementos que generan una perturbación o no están perfectamente alineados para el logro de los objetivos y metas de política pública. Entonces, el cuarto nivel es cuando hay que evitar las diferencias entre los ministerios. En realidad, hasta aquí estamos hablando de niveles bajos de coordinación, y estos cuatro niveles están en el mundo de la colaboración. Los siguientes ya están en el mundo de la cooperación. ¿Cuál es el nivel de cooperación? El primer nivel de cooperación es lo que se llama la búsqueda de acuerdos con otros ministerios. Entonces, ya no es solamente que yo tenga que tomar decisiones, sino que yo como ministerio tengo que llegar a acuerdos con otros ministerios para poder yo lograr mis objetivos institucionales y con ello los objetivos de política pública. Si yo no me pongo de acuerdo con los otros ministerios, yo no puedo lograr esos objetivos, ¿no? El siguiente nivel es lo que se llama el arbitraje de diferencias de política pública, es decir, el Ministerio A tiene una mirada para la política pública y el Ministerio B tiene otra mirada para la política pública en el mismo tema. Entonces tenemos que llegar a un consenso. ¿Vamos por la B o vamos por una mixtura de A y B? Hay que llegar a un consenso en eso, ¿no? El siguiente nivel es lo que se denomina establecer límites para la acción ministerial. Es decir, yo como Ministerio A lo que digo es, yo voy a actuar en este ámbito y tu Ministerio B actúa en este ámbito, de tal manera que no nos cruzamos, no nos chocamos. Y eso implica un esfuerzo muy importante de coordinación. El siguiente nivel es lo que se llama el establecer las prioridades centrales. Los dos ministerios, desde su punto de vista, es decir, desde su marco funcional, establece estas son las prioridades centrales en el trabajo. Y cada uno trabaja, digamos, de una manera que permitan lograr estos objetivos para cada uno de ellos, pero no se cruzan porque han definido su ámbito de acción, han establecido los límites. Y finalmente lo que se llama la estrategia sistémica del gobierno. Es cuando ya existe un trabajo
de coordinación muy fuerte entre los dos ministerios, de tal manera que los dos están trabajando para lograr los mismos objetivos de política pública, pero de una manera sistémica. Distintas unidades de los ministerios coordinan entre sí para que los dos puedan alcanzar el mismo objetivo de política pública. Entonces, todos estos niveles de coordinación van desde el más pequeño, el básico, que es la colaboración, hasta el más sofisticado, que es la cooperación, ¿no? Entonces, yo me tengo que mover cuando estoy diseñando una estrategia en términos de poder identificar en qué escala me encuentro para saber la complejidad que tiene la construcción del arreglo institucional que permita materializar la coordinación, sea en la figura de la cooperación o sea en la figura de la colaboración, ¿no? Ahora, esto es solamente para poder identificar con quién yo tengo que interactuar. Lo siguiente que tengo que hacer es definir lo que se denomina la articulación. ¿Qué cosa es la articulación? Es cómo yo materializo la cooperación. Es como ya la cooperación la transformo en, la coordinación, perdón, la transformo en una acción concreta entre las diferentes organizaciones. Repito, la articulación es cuando yo transformo la coordinación en acciones concretas entre las diferentes organizaciones sobre la base de la escala que me he ubicado a nivel de la coordinación en la temática que es materia de esfuerzo, de trabajo, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta primero es que hay que identificar a los actores involucrados, es decir, hay que ver qué redes son las que van a operar, porque las redes en donde interactúan los organismos públicos es lo que denominamos la arena, es donde se va a producir el trabajo conjunto entre las distintas organizaciones. Y esto puede ser dentro de una arena formal, por ejemplo, una comisión multisectorial, o puede ser una arena informal, por ejemplo, reuniones de trabajo. No están formalizadas en una parte, pero las reuniones de trabajo hacen que efectivamente pueda haber un esfuerzo combinado de uno o más ministerios, ¿no? Entonces, primero hay que ver actores involucrados, las redes y la arena donde ocurre. Formal, comisión; informal, reuniones de trabajo. Lo siguiente es ver los atributos de la articulación, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, que hay dos dimensiones de esos atributos. El primero es de la propia red, ¿no? O sea, ¿qué atributos tiene que tener la red? En esa red tienen que estar los actores relevantes, en la red tienen que existir incentivos para la participación de los actores relevantes, debe existir objetivos de política pública comunes para todos los actores relevantes, debe existir un coordinador de la red, que es el que se encarga de gestionar la red en su conjunto. No es un coordinador que trabaja para su propia organización, es un coordinador que lo que hace es busca que toda la red tenga un manejo armonioso. Debe tener esta red una identidad propia, no es la suma de las partes, tiene su propia identidad. Tiene que tener mecanismos para atribuir los fracasos y los éxitos. No es que si hay un éxito es gracias a mí y si hay un fracaso es por culpa de ustedes. Todos tienen que cargar los fracasos, pero además todos tienen que sentirse digamos, empoderados, tienen que sentirse premiados por el éxito que se ha logrado, ¿no? Debe existir también un mecanismo para mantener controladas las aspiraciones de unos sobre los otros. En las redes es totalmente natural que exista alguna organización que quiere sobresalir por encima de las otras. Entonces tienen que haber mecanismos para tener un adecuado balance, una gestión de estos deseos naturales de sobresalir, ¿no? Y además hay que tener en cuenta los atributos de las propias organizaciones públicas involucradas, ¿no es cierto? Las organizaciones públicas deben tener una misma mirada sobre el problema a resolver y las mismas definiciones conceptuales. Deben suscribir la visión del conjunto, deben tener fortaleza operativa y administrativa para participar, debe existir un responsable institucional formal que participe en la red con capacidad de decisión y contacto con la alta dirección, y debe existir un alineamiento entre objetivos y metas organizacionales y los objetivos y metas del conjunto. Es decir, lo que logra la organización es un logro para la red. Es importante tener esta adecuada esta adecuada vinculación entre los objetivos de la red y los objetivos de cada organización, de forma que cuando alcanza los primeros, está logrando los segundos, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos de esta articulación? ¿Cuáles son las reglas de juego de la articulación, ¿no? Lo primero es la división del trabajo. En la articulación, la división del trabajo tiene que ser explícita. ¿Quién hace qué? Tiene que estar claramente identificado. Segundo, las responsabilidades tienen que estar asignadas claramente. ¿Quién es responsable de qué? Eso tiene que estar
claramente identificado. Además, tiene que haber un seguimiento de los objetivos y metas de la política pública y del plan de acción. Yo no solamente debo seguir la política pública, sino también debo seguir todas aquellas actividades y tareas que permiten lograr los objetivos y metas de política pública. Tiene que haber una evaluación permanente de los objetivos y metas del conjunto y de los participantes de la red. Es decir, yo tengo que evaluar, saber si estoy logrando las metas a nivel de toda la red, pero a nivel de cada uno de los componentes de la red, ¿no? Tiene que existir un coordinador de la red que actúa como un gerente de la política pública, eso se llama un champion, ¿no? Tiene que ser alguien que está ahí con el propósito de generar todas las sinergias y todo el trabajo coordinado entre los actores de la red para que efectivamente esto pueda lograr sus propósitos, ¿no? Y finalmente tiene que existir un liderazgo del coordinador de la red, ¿no? En el alto gobierno es una coordinación desde una perspectiva de carácter más político, pero también con la alta dirección, que es una perspectiva de carácter más operativo de cada organización involucrada, ¿no? Entonces, ese es un elemento muy importante, el liderazgo del coordinador, ¿no? Todos estos elementos son los que representan las reglas de juego en la articulación, ¿no? Y de hecho, hasta este momento no hemos hecho nada. Lo que hemos establecido es, oye, ¿cómo vamos a jugar este juego, ¿no? Recién vamos a definir cómo es que lo vamos a hacer a partir de lo que se denomina la identificación de los productos. Acuérdense que los productos son bienes, servicios o entregables. Servicios cuando la organización pública interactúa con un ciudadano. Entregable cuando la organización pública interactúa con otra parte del Estado, ¿no? Entonces, aquí, como hemos mencionado, es importante tener el concepto del servicio agregado, el servicio empaquetado, ¿no? Y yo le puedo poner, o le debo poner indicadores a nivel de meta de producción física e indicadores de meta de desempeño, ¿no? Porque aquí lo que estamos observando es la absoluta centralidad de generar este arreglo institucional para que se materialice la coordinación y en el marco de esa coordinación los distintos servicios específicos se transformen en un servicio agregado. Si yo no he desarrollado la institucionalidad para esta coordinación de tipo intersectorial e intergubernamental, no hay forma en la cual yo pueda entregar el servicio empaquetado. Por eso es absolutamente central tener desarrollado los arreglos mencionados en la explicación sobre la estrategia, ¿no? Y luego yo tengo que transformar estos servicios o entregables en procesos. Es decir, habiendo identificado el servicio, yo tengo que establecer cuáles son las actividades y tareas en términos de proceso que me permite tangibilizar estos entregables que he identificado, ¿no? Y por eso hablamos de proceso. Y aquí, en el proceso, es donde yo tengo que establecer el plan de acción del Estado. Miren, este componente es bien importante porque el plan de la acción del Estado está referido a cómo la estrategia yo la transformo en acción para las diferentes organizaciones públicas que están involucradas. Porque como la estrategia se está construyendo de una forma coordinada y articulada, cada una de las actividades y tareas corresponden a distintas organizaciones, pero todas ellas están estructuradas sobre la base de la estrategia para lograr los objetivos y metas de política pública. Por lo tanto, el plan de acción es un plan de acción del Estado. No es de la organización A, ni de la organización B, ni de la organización C. Es de las organizaciones A, B y C, pensado de una manera sistémica para, en el marco de estos arreglos institucionales que permiten la coordinación, lograr los objetivos y metas de política pública. Por eso hablamos de un plan de acción del Estado, ¿no? Luego hay que bajarlo a un plan de acción del sector, en donde yo ya defino los objetivos y metas de tipo sectorial a nivel de gestión pública. Y finalmente yo tengo que llegar a un plan de acción del organismo público. Es decir, el plan de acción del Estado tiene que ser organizado en lo que corresponde a los planes de acciones de cada sector. No es que cada sector lo planifica desde su perspectiva y luego hace un copiar, pegar en el plan de acción del Estado. Es al revés. Es el Estado que mira desde su perspectiva a través de la estrategia, los objetivos y metas de política pública, y el Estado dice cada sector qué cosa es lo que tiene que hacer para que se pueda materializar, hacer realidad el plan de acción del Estado. Y luego eso mismo hace cada sector con cada organismo público. Entonces no es lo que al organismo público se le ocurre, es al revés. Es que el sector le dice, mira,
tu organismo público A, tienes que hacer A, B, C, D, porque eso se necesita para que efectivamente el plan de acción del Estado funcione y eso se pueda registrar como un avance que a lo largo del tiempo va a permitir impactar o modificar los indicadores de resultado y de impacto, ¿no? Entonces, el plan de acción del organismo público es un elemento central para operacionalizar la política pública. El plan de acción es donde nosotros ya, repito, encontramos la acción concreta del organismo público. Ese plan de acción no se hace de manera aislada, está mirando la política pública. Yo he bajado desde la política pública la estrategia, el plan de acción del Estado, el plan de acción del sector, el plan de acción del organismo público. Toda la discusión que se ha tenido a nivel de productos, bienes y servicios es relevante. ¿Por qué? Porque finalmente eso es lo que el Estado entrega. Y el Estado lo va a entregar a partir de la identificación del conjunto de actividades y tareas que son necesarias realizar. Y eso se va a hacer a nivel de las organizaciones públicas. Pero si no hay este espacio de coordinación donde cada servicio específico ocurre de la manera que tiene que ocurrir y en el territorio que debe ocurrir, no se va a materializar el servicio agregado. Y por eso es tan importante generar este arreglo para que exista una coordinación tanto a nivel de los gobiernos nacional y subnacional como a nivel del gobierno nacional, ¿no? ¿Dónde lo vamos a ver esto finalmente? Esto se va a ver en el PEI-POI, en el Planeamiento Estratégico Institucional, que es una mirada de 3 años. Yo voy a tener un POI para el año 1, para el año 2, para el año 3. El plan de acción tiene que verse en ese documento, básicamente para cada año en el POI, de tal manera que las acciones que yo hago en el POI suman a lo que es el plan de acción del sector y eso suma a lo que es el plan de acción del Estado, que se desarrolla en el marco de la estrategia que fue definida para lograr los objetivos y metas de política pública, ¿no? Entonces, este plan de acción también tiene que tener evidentemente sus indicadores de metafísica, producción, o meta de desempeño, eficiencia, eficacia, economía, calidad, ¿no? Y los insumos son los que alimentan el plan de acción, son los que permiten desarrollar las acciones, ¿no? Esta es un poco la lógica, estos eran los elementos que quería compartir con ustedes y en la siguiente sesión lo que vamos a ver es trabajar un poco ya todos esos elementos a un nivel aterrizado para lo que es materia de nuestro curso, el tema de la educación. No podemos entrar de frente al tema de la educación porque es absolutamente central que ustedes manejen estos conceptos teóricos. Si no manejan estos conceptos teóricos, no hay forma de entender cómo es que está concebida la educación en nuestro país. Y eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Muchas gracias.